Gracias. Listo. Estimados estudiantes, muy buenas noches con todos. Agradecemos su participación en esta primera clase sincrónica del módulo 5 a cargo de la docente Paulina Zambrano. Paulina Zambrano es economista, magíster en desarrollo económico urbano, con experiencia en estudios urbanos, investigación macroeconómica, planificación participativa y financiamiento climático, colaboración en la generación de productos de investigación y estadísticas en el sector monetario y financiero, en el desarrollo de diagnósticos territoriales para el desarrollo urbano y en la creación de planes de gestión basados en resultados. Tiene más de 10 años en investigación económica y desde hace 6 años ha trabajado con entidades de la sociedad civil y multilaterales en la generación de proyectos e investigaciones en temas de financiamiento climático, planificación urbana y en programas de capacitación sobre la Agenda 2030, cambio climático y finanzas climáticas. En la actualidad trabaja como consultora del Instituto Global para Crecimiento Verde. Estimada Paulina Zambrano, agradecemos su tiempo y sea bienvenida. Los mejores deseos. Dejo en sus manos la primera clase del módulo 5. Tiene la palabra Paulina. Muchas gracias, Paulina. Chévere. Entonces, vamos a empezar con la lista y quiero que para todas las personas que vayan nombrando y que estén aquí, si me ayudan encendiendo el micrófono, si pueden también la cámara, fenomenal. Y quiero que me digan algo que sea una opinión poco popular de ustedes. Entonces, yo voy a empezar, yo me voy a presentar, yo soy Paulina Zambrano. Y mi opinión poco popular es que creo que la guanábana es horrible. En helado con mora, en cualquier presentación, no me parece la guanábana. No me gusta. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esto, reaccionan con emojis o si quieren encendiendo la cámara o corazoncitos, si es que están en desacuerdo, ponen el vistito abajo o cualquiera de estas. Y así de paso para irnos conociendo un poquito entre todos y todas. Entonces, gracias, Gabriela. Otra persona que no le encanta la guanábana. Entonces, vamos a empezar. Adriana Caterine Abad, Alison López, Andrea Valentinas Canepa, Ángel Ortiz, Berta Alvarado. Presente. Chévere. ¿Y cuál es tu opinión poco popular? Mi opinión poco popular, que no es bueno salir en feriados. No me gusta salir en los feriados. Muy de acuerdo con eso. Comparto tu opinión poco popular. El resto igual no se olviden de ir reaccionando aquí ante estas opiniones que van a ir saliendo. Vladimir Rojas, Brigitte Lord, Cristian Quinatoa, Cristina Lilibet, Valencia, Dayana Sánchez, Diana Rocha, Doreide Cumbicus, Edwin Orellana, Erika Orellana, Fátima Kimi, Ingrid Toma. Presente. Chévere. Ingrid, ¿cuál es tu opinión poco popular? ¿Nos escuchas, Ingrid? Igual si es que tienen cualquier problema de conexión, lo ponen por el chat. Igual está súper bien. Sí, seguimos entonces. Jaime. Jaime Mera. Presente. Chévere, Jaime. ¿Cuál es tu opinión poco popular? No me gusta la leche. También de acuerdo con eso. No se olviden de ir reaccionando aquí. Chévere. Jennifer Pascual. Yolaus Ayala. Jonathan Ceballos. José Santana. Kadir López. Clever Jayton Galgor. Lizeth Calle. Luis Cruz.
Mariela Leonor Sembrano, Michael Chao, Roger Illescas, Verónica Urquiza. Presente, mi opinión un poco no popular es que a mí no me gusta el cuy y yo soy de la ciudad de Cuenca, que es algo tradicional, entonces siempre me dicen que de dónde soy porque no me gusta esto. Fuerte comentario para Cuenca, pero muy comprensible en Cuenca eso de que sea impopular. Yumari Choes, Alba Gabriela Alencastro. Presente. Tu opinión. A ver, mi opinión poco popular es que yo pienso que el encebollado sin cebolla ya no es encebollado. De acuerdo. Chévere, muchas gracias. Alexis Guzmán, Andrea Núñez, Juan Ordóñez y Jenny Aro. ¿Hay alguien que no la haya mencionado? Buenas noches, mi nombre es Fátima Kimi. Sí me nombro, pero sé que confundí con otra chica. Fátima, entonces, Presente. Sí. ¿Ingrid también está? No, Ingrid no está entonces. Chévere. Entonces, ahora vamos a empezar el taller. Y para este taller, ustedes tienen el material para que lo puedan leer. Entonces, quisiera que igual si tienen preguntas, los vayan poniendo por el chat, vayamos conversando. Y igual si ustedes no pueden abrir el micrófono, ahorita la conexión está un poco problemática, más aún con los apagones, lo ponen por el chat o directamente abren el micrófono, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero empezar ahora que vamos a ver este tema de financiamiento climático es preguntarles a ustedes si es que se compraría una casa, deciden el día de mañana que quieren comprarse una casa, un departamento, lo que sea. ¿Cuáles son los pasos que ustedes necesitan para llegar? ¿Qué son todos estos elementos que ustedes necesitan para poder comprarse la casa? Pueden poner por el chat o abriendo el micrófono. Aquí con calma que ya no, más bien chévere escucharles. Si no quieren hablar, igual también pueden ponerlo por el chat. ¿Qué se necesita para comprarnos una casa? Presupuesto, ¿y ese presupuesto de dónde sale? ¿Es todo mío? ¿Son todos mis ahorros? ¿O de dónde nomás sale? Préstamos. Perfecto. Entonces, si es que yo estoy preguntando qué es el financiamiento para mi casa y digo, son todos mis ahorros y también todo el dinero que puedo conseguir a través de un préstamo, un crédito de diferentes bancos o entidades financieras, eso es el financiamiento de mi casa, ¿no es cierto? De la misma manera, quiero que tengan en cuenta esto para que no le veamos al financiamiento climático como algo más complejo que eso. ¿Cómo ustedes piensan que sería la definición del financiamiento climático? Ahora ustedes que ya han visto lo que es la acción climática. No se preocupen que aquí no hay respuestas de... Sería financiamiento Dale, Gabriela. para la lucha contra el cambio climático. Es eso. El financiamiento climático, ustedes van a ir leyendo y en el documento que tienen un millón de definiciones, sobre todo de la Convención Marco de Naciones Unidas, que les han ido ajustando. Pero siempre va a ser eso. Son los recursos que están siendo asignados a las actividades de la acción climática o de la gestión para el cambio climático. Esto de acá puede ser de diferentes actores. Puede ser directamente del presupuesto nacional, por eso les decía qué es lo que pasa cuando me voy a comprar una casa. Puede ser directamente del presupuesto que yo tengo, de los ahorros que tengo como país o directamente de los ingresos que salen desde un país para financiar las acciones para cambio climático o directamente desde el financiamiento u otro tipo de recursos que puedan ser obtenidos para financiar las acciones de cambio climático. Aquí hay un montón de más definiciones, no les voy a pasar a todas, ustedes tienen el material, pero si es que vemos la acción climática, ¿cuáles son las acciones que en general son descritas como gestión de cambio climático? Que eso ustedes ya igual lo vieron en los otros módulos. Hay dos que son las principales. Mitigación y adaptación. Exacto, así de simple. El financiamiento climático tiene que generar acciones a través de este financiamiento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o para la creación de sumideros de gases de efecto invernadero, al lado de la mitigación, o para incrementar la resiliencia o reducir los niveles de vulnerabilidad de los diferentes sistemas ante el cambio climático
O directamente, sí, también puede ser proyectos que tengan componentes de los dos, que son estos proyectos o acciones que son más holísticas, o como lo sabemos llamar, que son proyectos o acciones transversales, ¿no? Entonces ustedes van a ver palabras más, palabras menos, pero siempre va a ser esa la definición del financiamiento climático. Son todas estas acciones que ayudan a financiar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces aquí tienen un montón de más definiciones, pero aquí básicamente van a encontrar que es esto. El financiamiento climático busca generar una transformación a este problema que tenemos ahorita del cambio climático. Entonces, no pueden ser acciones inmediatas, no pueden ser acciones de un momento, solamente recursos de emergencia, sino la idea es que realmente conlleven a la transformación de los sistemas productivos, los sistemas energéticos, los sistemas humanos, que tengan impactos mínimos a mediano plazo y sobre todo a que haya un cambio, una transformación a largo plazo. Entonces, si es que les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un financiamiento climático y cuando me dicen financiamiento verde y financiamiento sostenible? ¿Es todo lo mismo o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? La verdad es que no. El financiamiento climático es esto, es la adaptación al cambio climático y mitigación, no financia a ninguno de los otros factores. Cuando hablamos de financiamiento verde, ahí ya cubre también temas ambientales. Entonces, por ejemplo, si es que yo les digo que hay un proyecto que está financiando que haya una mejor gestión de guardaparques, ustedes me dicen, ¿es un financiamiento climático, sí o no? Y ahí sí voy a esperar a que me respondan. Cualquiera, no importa si están mal. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Hagan que sea así el dedito, sí o no. Un mejor sistema de guardaparques para los parques nacionales. Dale ver. ¿Cómo le ves? Este es un tema súper importante, pero es ambiental. Va a ayudar a la protección de los bosques, pero no tiene este componente de ayudarme a ver si es que los guardabosques tienen una relación directa o no con temas de sumideros de carbono o para un indicador directo de mitigación. Entonces, en este caso no sería, es un tema ambiental y es muy importante, pero eso ya entra dentro del financiamiento verde. Y si es que les digo que es del financiamiento sostenible, ya son proyectos más grandes que atienden a factores sociales o de gobernanza. Este tipo de financiamientos que son de finanzas climáticas, siempre los indicadores principales o el objetivo principal siempre va a ser de adaptación o mitigación, pero muchos de estos siempre van a tener co-beneficios. Estos co-beneficios, sí, igual la idea es que como hay esta transformación, también tienen que tener impactos sociales o impactos hacia el medio ambiente, pero son co-beneficios. Siempre el indicador principal va a estar direccionado a identificar cuáles son las acciones de mitigación y adaptación a través de indicadores que permitan efectivamente identificar por qué eso va a contribuir a estos dos objetivos de cambio climático. Si tienen preguntas, los van poniendo en el chat. Entonces, con esto, ¿cómo fue dándose este marco internacional para el financiamiento climático? Entonces, como ustedes saben, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático nace en 1992 y ahí justo empieza a decir, ok, si tiene que haber una transformación de todo el sistema económico global y para que dejen de haber esta tendencia de emisión de gases de efecto invernadero. Tiene que haber financiamiento que nos permita generar esa transformación. Entonces, aquí ya empieza a haber esta información que dice que aquellos países que se han enriquecido, básicamente contaminando, ya me regreso a los de los co-beneficios. Ahorita déjame acabar de explicar esto y lo vemos. Chévere. Dice, hay países que han contaminado más, entonces ellos son los llamados a generar recursos para que el resto de países que quizás no tienen los medios para poder lidiar con esto, puedan ir cerrando las brechas y generando nuevas tecnologías para no emitir tanto en su proceso de desarrollo y al mismo tiempo también que se puedan adaptar a los efectos del cambio climático. Entonces, ahorita hablemos un poco de los co-beneficios antes de pasar. O sabes que los co-beneficios veámoslo después cuando hablemos de indicadores. ¿Ok?
Te prometo, ahí nos concentramos un poquito más en los cobeneficios. Entonces, un poco este es el camino que pasó en Naciones Unidas. Entonces, en 1992 nace la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En 1997 sale el Protocolo de Kioto, que es en la siguiente COP. Y aquí en Kioto dicen es necesario ya ir generando fondos. Entonces, el primero, de hecho, que sale, los primeros fondos desde la COP7 en Marrakech. No, perdón, estoy bien, en Kioto son los primeros fondos. Que aquí ya se prioriza la generación de fondos y sale el primer fondo, que es el Fondo de Adaptación. Después de eso, en el año 2001 en Marrakech, en la COP del 2000, bueno, para el plan de acción de Bali, que ya es en la COP13, empiezan a decir, bueno, necesitamos como que hayan acciones súper bien direccionadas, que digan cómo los países van a ir reduciendo sus emisiones. Entonces ahí ya hay las acciones nacionales apropiadas de mitigación, que son las NAMAs. Y ahí se dice, ok, necesitamos fortalecer los sistemas de financiamiento. Y en Marrakech, en el año 2001, antes, ya habían generado el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo de los Países Menos Desarrollados. Todos bajo este principio de es necesario que haya un cierre entre los países que son grandes contaminadores, pero que son países desarrollados, y los países que están en vías de desarrollo. De ahí en el Acuerdo de Copenhague, en el año 2009, que es en la COP15, se rompe este paradigma que había antes, en el cual se decía hay que llegar, hay que ya ir generando fondos para la lucha contra el cambio climático, y ya se pone la meta de los 100.000 millones de dólares para el año 2020. Antes de eso se estaba priorizando 30 millones para el 2012, lo cual se mantuvo hasta la COP16 que fue en Cancún del 2010. Pero a diferencia de esto, ya se dice, bueno, pero pongamos una meta también a largo plazo, que no sea solamente los 30.000 millones de dólares, hablemos de la increíble cantidad de dinero que es 30.000 millones de dólares, sino que necesitamos ante la emergencia climática ya subir a 100.000 millones de dólares. Y además de eso, en el Acuerdo de Cancún se crea el fondo, que hasta ahorita es el fondo más grande de cambio climático que hay, que es el Fondo Verde para el Clima. Asimismo, se dice, bueno, no son solamente dinero la forma en la cual se puede financiar las acciones para el cambio climático, sino también a través de transferencias tecnológicas que permitan a los países desarrollarse de una manera sostenible sin generar tantos impactos como han generado el resto de desarrollos. Después de eso, también dentro de la COP16 se hace el Comité Permanente de Financiamiento. No, perdón, esto de acá sucedió antes. El Comité Permanente de Financiamiento es súper importante porque ya generaron un comité que está dedicado y direccionado a ver si es que las metas de financiamiento de cambio climático efectivamente están cumpliendo o no se están cumpliendo. Después de eso ya viene el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es súper importante porque ya pone dentro de su mismo articulado, ya pone un artículo dedicado únicamente al financiamiento climático, que ya lo vamos a ver a continuación, y además de eso crea las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es básicamente cómo cada uno de los países va a comprometerse a acciones de mitigación y adaptación. Entonces, esto es lo que les decía, dentro del Acuerdo de París ya se dice, o sea, efectivamente es necesario generar de forma explícita cuáles son los aportes financieros que cada uno de los países van a hacer. Entonces, ahorita quiero hacer un ejercicio con ustedes y quiero que me cuenten si es que piensan que todos los países a lo largo de su historia han contaminado lo mismo o no, han emitido la misma cantidad de gases de efecto invernadero o no. Por ejemplo, pensemos, ¿piensan que Alemania y Ecuador hemos contaminado lo mismo a lo largo de la historia? ¿Quién se anima? Así, tenemos exactamente las mismas emisiones de Alemania y Ecuador. ¿Cómo le ven? ¿Alguien que quiera animarse por el chat?
Fátima, Gabriela, Vero, ¿alguna que quiera animarse? Quizás de los chicos. Súper. Alemania emite más GI, y no solamente que, ¿por qué creen que es de esta emisión de GI? ¿Qué es lo que hace que un país emita en general más GI que otro? El uso de combustibles fósiles, por ejemplo. Ujú. Y súper, Luis, lo que dices, los procesos industriales. Entonces, si es que pensamos cómo fue la trayectoria justo de las emisiones de cambio, las emisiones de GI que nos llevaron ahora a toda la crisis climática que tenemos, es justo durante la revolución industrial. Pero la revolución industrial no es que fue igualita en todos los países del mundo, sino, de hecho, los países que estuvieron dentro de la revolución industrial, ahora la gran mayoría son economías desarrolladas. Y durante muchos años se defendieron hipótesis que decían que hay una curva de contaminación y que no es tan malo que los países que se están industrializando generen tantas emisiones, porque a la final, ya una vez que se desarrollan, mejora la calidad de vida, etcétera, dejan de contaminar. Pero esto fue antes de que sepamos que efectivamente los gases de efecto invernadero se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, no es tan fácil, solamente dejas de contaminar y se van. Como nosotros sabemos, poder liberar los gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera es una cuestión de centenares de años e incluso hasta 1000 años de acuerdo a los diferentes modelos. Entonces, justo basado en esta perspectiva, incluso China, que es uno de los últimos países que ha pasado por estos fuertes procesos de industrialización, parte del Acuerdo de París y todos este tipo de mecanismos de compensación. Entonces, justo es lo que dicen. Los países desarrollados deben comunicar bienalmente información de carácter cuantitativo y cualitativo en relación a qué tanto están aportando a las metas de financiamiento climático. Los países desarrollados deben generar información transparente y coherente para los países en vías de desarrollo sobre los cuales hayan prestado, movilizando o movilizado cualquier tipo de recursos de acuerdo a los mecanismos que están establecidos en la COP para financiamiento climático. Porque justo lo que dicen es, no hay una relación entre las emisiones de GI y los impactos de cambio climático. Como ustedes vieron, los impactos son bastante inequitativos con respecto al nivel de emisiones y los impactos. Entonces, justo por eso se crearon todos estos mecanismos. Igual en el numeral 8, el artículo 9 del Acuerdo de París, dice todos estos fondos que están siendo creados, que los vimos antes en la línea cronológica, como el Fondo Verde de Clima, el Fondo de Adaptación, los diferentes fondos que en general se han ido creando, como el Fondo para Países Desarrollados, el Fondo Especial para Cambio Climático, todos estos son mecanismos financieros del Acuerdo de la Convención, y estos están enlistados en el Acuerdo de París. Entonces, todos esos son mecanismos financieros de la Convención. Y por otro lado, también puede haber otro tipo de colaboraciones. En el numeral 9, igual dice que los mecanismos financieros de la Convención deben ofrecer a los países que están en vías de desarrollo un acceso que sea eficiente para que ellos puedan acceder a recursos financieros. Eso va desde los procesos de aprobación, que sean más simples, porque además de eso, acordémonos que hay una diferencia también, brechas de conocimiento y que los contextos son muy distintos. Entonces, justo esto es un llamado para que estos fondos del mecanismo de convención, de la convención, pues tengan en cuenta estos contextos nacionales. Y en otro de los artículos dice, el marco de transparencia de la acción y el apoyo debe generar información clara que permita identificar bien los recursos que son provistos y recibidos y también la efectividad de estos. Entonces, ahí justo, esto salió en la COP16, se empezó a hablar de los mecanismos de medición, reporte y verificación. Entonces, son estos mecanismos de ERB. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estos mecanismos? Y eso es atado al artículo 13 del Acuerdo de París que lo vimos hace un ratito. Número 1, aumentar la transparencia sobre los flujos económicos. Punto número 2, asegurar que sea eficiente, o sea, que los recursos efectivamente estén teniendo el impacto adecuado sobre las acciones deseadas. Y 3, mejorar la comprensión
sobre los medios de implementación y transferencia de las tecnologías y el desarrollo de las capacidades. Entonces, básicamente esto es contar con información cualitativa, cuantitativa, que permita medir, reportar y verificar qué es lo que está pasando con el financiamiento climático. ¿Está siendo efectivo? ¿No está siendo efectivo? ¿Se está financiando todo lo que se tiene que financiar? ¿Hay financiamientos que funcionan de mejor manera? Todo eso. Por último, ustedes saben todos los acuerdos que van sacando desde Naciones Unidas, todas las cartas macro. La idea es que vayan siendo alineadas a un cuerpo más grande. En este caso, es justo al ODS 13. Entonces, ustedes en el ODS, pues cada uno de los ODS, de cada uno de estos objetivos tiene una serie de metas. Entonces, dentro de las metas del ODS 13, justo está aportar a la movilización de recursos que permita abordar las necesidades de los países en vías de desarrollo, justo para ayudar a generar esos sistemas que sean más resilientes y que puedan reaccionar de mejor manera también a los desastres que están relacionados con el cambio climático. Y asimismo, este mismo ODS 13 también promueve la transparencia del uso de estos fondos. Entonces, acuérdense que este es el paraguas y dentro de este paraguas es que también funciona el Acuerdo de París. Entonces, ya vamos a ir luego a lo de cofinanciamientos, no se preocupen. ¿Qué es la arquitectura internacional del financiamiento climático? ¿Qué es lo que se les ocurre a ustedes cuando les digo arquitectura para el financiamiento climático internacional? ¿Qué es lo que se les ocurre cuando yo les digo la arquitectura financiera de cambio climático? Igual si es que algo no entiendo, no quedó claro o hablé muy rápido, me avisan nomás y lo vamos revisando. Así como en un plano, la arquitectura de financiamiento climático se entiende por todos los mecanismos y las herramientas que son utilizadas para generar flujos destinados a proyectos de cambio climático. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá les voy a repetir porque estaba dentro de los contenidos y quizás esto aparece en evaluaciones, pero es básicamente, no, esto no, son todas las fuentes de financiamiento y los canales que están disponibles para generar recursos para la acción climática. Esto de acá que está subrayado en moradito, les voy a repetir por si acaso salga en alguna prueba o evaluación que ustedes tengan con esto, que es que la arquitectura financiera está conformada por fuentes, canales, agentes o mecanismos de financiamiento. Entonces, ¿ustedes qué opinan cuando les digo que los bancos privados son parte de la arquitectura para el financiamiento climático? ¿Están o no están? ¿O podrían estar? ¿Cómo le ven ustedes? Así efectivamente, Gabriela. Sí, sí están. Como son todos los fondos, cada fondo tiene diferentes públicos objetivos, pero por ejemplo, si es que desde cooperativas o bancos empiezan a sacar créditos, microcréditos para el sector agrícola con seguros ante potenciales catástrofes naturales, los bancos privados están dando financiamiento climático. Si es que hay muchos de estos organizaciones internacionales que, por ejemplo, dan préstamos a los bancos para que los bancos puedan colocar en tasas más bajitas créditos, por ejemplo, para sistemas de riego eficiente en zonas en las cuales están ahorita con sequías. Eso también es un producto de cambio climático. Y así hay una serie, por ejemplo, para productos agroforestales, para productos de ganadería que sean bajos en metano. Hay productos financieros que puedan ser así. Ahora, a nivel nacional, si es que pensamos en cuáles son las fuentes bajo las cuales podemos conseguir financiamiento como país, una son los presupuestos gubernamentales, ¿no es cierto? Lo que decíamos, el ahorro cuando yo me quiero comprar mi casa que viene de mis ingresos. Igual para un país
El presupuesto gubernamental viene por un lado de los ingresos permanentes que tiene un país y por otro lado de los ingresos no permanentes, que son las inversiones, son temas de deuda, inversiones adicionales que puede recibir un país y también puede ser, por otro lado, a través de los mercados de capital. Entonces, los mercados de capital puede ser el sector privado, puede ser con multilaterales, puede ser con organizaciones internacionales, puede ser por acuerdos con otros países. Pero claro, los presupuestos gubernamentales es todo lo que está manejado directamente por el país a través de del presupuesto general del Estado. Mientras que los mercados de capital sí puede ser, por ejemplo, a través de convenios que, por ejemplo, tenga un GATT con otra organización, a través de mercados de carbono, ahora que ya se están generando herramientas que van a viabilizar, por ejemplo, los temas de canje de deuda por naturaleza o bonos verdes o este tipo de cosas. Entonces, si pensamos quiénes son los actores que pueden estar en los presupuestos gubernamentales, puede ser a través de fondos regionales, créditos, puede ser créditos reembolsables o no reembolsables, de agencias de cooperación o instituciones multilaterales. También puede ser por la entrega directa que hagan diferentes fondos, como la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Mientras en los mercados de capital, igual pueden estar instituciones bilaterales, pueden estar multilaterales también, pero aquí sí ya entra también el sector privado. Entonces, súper importante que quede esto en claro. Las principales fuentes son, por un lado, los presupuestos gubernamentales y por otro lado, los mercados de capitales. Entonces, vamos por el primero. ¿Qué es un canal multilateral? Como dice su nombre, multi. Hay varios actores que están involucrados en este fondo. Entonces, estos incluyen todos los fondos climáticos multilaterales de los mecanismos de la COP, como estábamos hablando, en el cual está el Fondo Verde del Clima, está el Fondo de Adaptación, todos los que discutimos antes. Pero, por ejemplo, otro multilateral que hay en el país, la CAF, el Banco Mundial, la Unión Europea, todos estos que están compuestos por fondos que vienen desde varios países. Todos esos son canales multilaterales. Ahora, si es que les digo desde fondos bilaterales, ¿qué es lo que ustedes creen que se refiere? ¿Qué es un fondo bilateral? De otro país. Perfecto. Los fondos bilaterales son acuerdos entre dos países. Sin embargo, si es que son dos países en vías de desarrollo, que eso pasa muchísimo, sobre todo para intercambios de experiencia, ahí se llama cooperación sur-sur. En general, cuando decimos canales bilaterales, la única diferencia es que en general está una economía, un país en vías de desarrollo y un país que está ya categorizado como desarrollado. Y la idea es justo generar estas inversiones en proyectos de desarrollo para países que tienen ingresos medios o bajos. Y los canales nacionales o regionales son estos fondos directamente a nivel regional que sirve para canalizar o movilizar recursos para los países de la región. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, el FIAS en Ecuador, a nivel nacional y a nivel regional. Igual tenemos algunos algunos fondos, la CAF de hecho. Entonces, como les decía, la idea es que estas grandes economías que se desarrollaron y básicamente dejaron una gran huella de carbono en el planeta sean los principales financistas. Esto de acá actualmente es cómo se ve el financiamiento climático desde los países. Entonces, hasta el 2023, este fue el gran financista, Estados Unidos, que eso es súper preocupante ahorita con los nuevos resultados de las elecciones, porque podríamos perder este gran financista a nivel global. Después de Estados Unidos está Alemania, el Reino Unido, Japón, Francia, Noruega, y ahí pueden ir viendo todos los países que aportan una mayor cantidad de financiamiento a nivel global, tanto por los mecanismos de la COP, como a través de financiamiento directo, sea a través de otros multilaterales o a través de acuerdos bilaterales. Si quieren indagar ahí, les dejo aquí también el link que lo pueden ver después. Y pueden ver también ahí quiénes son los grandes receptores y también si ven en años van a ir viendo que de hecho Ecuador ha ido siendo más eficiente en
en los mecanismos para ir captando recursos. Hay otros canales locales que ya es directamente a nivel ciudad, comunidades, que sirven justo para asignar financiamiento eh, con objetivos que estén determinados por los fondos locales, ¿no? De estos canales locales. Nosotros en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos el Fondo para la Protección del Agua, el FONAG. Igual estos pueden capturar recursos desde diferentes fuentes, como pueden ser fuentes privadas o desde fondos internacionales, pero ya el fondo y la administración y sobre todo los objetivos son con un objetivo local. Entonces, igual como ustedes ya saben, tienen todo el módulo de la arquitectura para el financiamiento climático nacional e internacional, que ahí pueden revisar más información. Ahora, dentro de la guía, ustedes tienen qué tan importante es el financiamiento climático para una recuperación económica sostenible y tienen toda esta reflexión del COVID. Y claro, el COVID fue súper importante porque por primera vez nos dimos cuenta que esta destrucción de los ecosistemas, como ustedes saben, uno de los potenciales efectos es justo el crecimiento de la zoonosis, que es básicamente esta exposición a diferentes factores de infección que vienen desde los animales. Y eso es lo que pasó y fue una pandemia terrible a nivel global. Entonces, claro, la idea era cómo dentro de esta crisis logramos financiar acciones que permitan la reactivación económica y asimismo lidiar con estos efectos negativos de la recesión, pero intentando que estas soluciones sean más sostenibles de lo que fueron las anteriores. No quiero indagar más en esto, sino quisiera escucharles ahorita cómo ustedes piensan que podría ser el rol del financiamiento climático ante esta crisis energética que estamos experimentando ahorita en el país y si piensan que tendría o no tendría impactos para la recuperación económica. Acordémonos que en Ecuador tenemos 4 amenazas climáticas priorizadas. La primera, lluvias intensas. La segunda, sequías o estiajes. La segunda, la tercera, heladas. Y la cuarta, altas temperaturas. ¿Cómo le ven? ¿Piensan que esto podría ser un espacio en el cual podría el financiamiento climático tener incidencia? Súper, Gabriel. Efectivamente. Siempre es necesario generar evidencia y modelos que nos permitan ver, pero si es que ahora por el estiaje, por estos cambios que van a seguir pasando, porque lastimosamente vamos a ir teniendo menos control sobre los sistemas climáticos a nivel de monitoreo, o no sé, por ejemplo, cuando antes las personas quizás se acuerdan cuando eran chiquitos, estos meses eran meses de lluvia, entonces son cosas que van a ir cambiando y van a ir generando nuevos retos. Entonces quizás sí, el financiamiento climático puede ser una solución para la transformación de la matriz energética para tener mayor resiliencia a este tipo de eventos como sequías, ¿no? Entonces, súper importante ir viendo estas oportunidades. Y la mayoría de los fondos están transformándose en fondos climáticos. Incluso, por ejemplo, como el BID, Banco Mundial, están ahora ya requiriendo indicadores de cambio climático dentro de la generación de sus propuestas. Entonces, es súper importante ir pensando cuáles son estas oportunidades de financiamiento climático. Finalmente, el seguimiento al financiamiento climático, que justo aquí vamos a hablar de los temas de los indicadores. Entonces, es súper importante que existan indicadores y mecanismos en los cuales se pueda ir viendo cuáles son los recursos que han sido movilizados, en qué actividades y en qué proyectos, en qué sectores y a través de qué instrumentos. Esta manera, esto nos va a permitir ir analizando cómo es la canalización de los recursos y si es que se ha respondido o no se ha respondido a las necesidades de los objetivos planteados a nivel nacional. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que yo voy a poner ahorita un tema, si es que yo digo que vamos a financiar el desarrollo de áreas verdes en zonas inundables de Quito, pensemos que otra vez tenemos lluvias, pero pensemos en eso. ¿Cuáles deberían ser estos principales indicadores? Porque yo puedo decir son las áreas verdes, es el número de usuarios del parque, es el número son los indicadores de calidad de aire, ¿no es cierto?
De todos esos, ¿cuáles ustedes consideran podrían ser indicadores que me permiten justificar que efectivamente el proyecto es de cambio climático? Igual si no me entendieron, me dicen, no, no entendimos y vuelvo a hacer el ejemplo. Los co-beneficios son estos beneficios que no son de cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? No tienen indicadores de adaptación ni mitigación. No tengo el número de toneladas de carbón equivalente que están siendo reducidas o evitadas, ni las toneladas de carbono que esperan ser absorbidas por el proyecto, sino, por ejemplo, otro tipo de beneficios. Si estoy construyendo un parque porque hay zonas inundables, estos suelen ser llamadas infraestructuras verdes, que son muy efectivas para reducir inundaciones. El número de inundaciones e incluso el número de inundaciones por toneladas de agua, de lluvia, lo que sea que se está viendo, es un indicador de adaptación. El potencial de absorción de emisiones por la construcción de las zonas verdes puede ser un indicador de mitigación. Claro, todas estas cosas que están directamente vinculadas con el tema, como la captación de agua. Ahora, el número de personas visitantes, el número de personas que están utilizando esto como un tercer lugar, la generación de espacios públicos para la ciudadanía. Estos son beneficios y son beneficios súper importantes, pero no son la justificación principal del financiamiento climático, porque es climático. Siempre el indicador principal tiene que ser de mitigación o adaptación. Sin embargo, hay co-beneficios que es necesario demostrarlos porque le van a dar más potencia a lo que sea que se está proponiendo. Y estos en general son sociales o de gobernanza o de otro, en general, pero los temas ambientales también puede ser. Temas culturales, temas patrimoniales, cuando estamos poniendo en valor valores y conocimientos ancestrales. Entonces, todos estos también son importantes. Sin embargo, siempre tenemos que acordarnos que lo que va a evaluar el financiamiento climático para decir, hemos cumplido con 20 millones para proyectos de mitigación o 13 millones para proyectos de adaptación, siempre va a ser atado a los indicadores de mitigación y adaptación. Y esto lo que nos va a permitir es justo identificar las brechas de financiamiento y también definir mejores estrategias para ir obteniendo ese tipo de financiamientos. Si yo les digo mitigación o adaptación, ¿cuál de los dos creen que ha sido más financiado a nivel mundial y en Ecuador? ¿A cuál ustedes creen que hemos logrado tener más fondos y en general se generan más fondos a nivel global? Aunque no lo crean, mitigación. Claro, mitigación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una hidroeléctrica, generar edificios eficientes, de consumo eficiente energético, son proyectos que, si bien los indicadores son difíciles de obtener, es más fácil hacer su desarrollo y presentación y además de eso son proyectos caros. En cambio, los proyectos de adaptación son más complejos de desarrollar. Entonces, justo eso, en la COP de 2022, empezaron perdón, desde la COP23 a la COP25, que ya son las últimas, eso se ha vuelto una gran preocupación. ¿Cómo logramos hacer que los países se preparen mejor ante los impactos del cambio climático, que como vemos ya están aquí? O sea, hay un montón de sequías, hay incendios, en España vieron la semana pasada las inundaciones. ¿Cómo hacemos que los países vayan presentando más proyectos y hagan más gestión para la búsqueda de financiamiento en adaptación y no solo en mitigación? Porque ahorita muchísimo del esfuerzo mundial, no solo Ecuador, ha sido hacia la mitigación. De acuerdo al reporte del 2018, justo del Comité Permanente de Financiamiento Climático, ellos dijeron que el financiamiento climático en general ha ido aumentando a nivel global. Y esto tiene que ver muchísimo por los convenios bilaterales, porque el tema finalmente se está convirtiendo en una prioridad incluso a nivel de inversión privada. Y además de eso, justo porque muchos multilaterales ya lo están incluyendo dentro de su temática. De acuerdo a otro reporte, bajo este mismo reporte, se ha visto que del 2014 hasta del 2016 ha habido un fuerte incremento de 584.000 millones. Para el 2016 hicieron 681.000 millones.
Entonces estamos viendo que efectivamente el financiamiento internacional está de a poco haciéndose financiamiento climático. Entonces es súper importante ver cuáles son las oportunidades que podemos ir generando para el desarrollo económico, tomando en cuenta el financiamiento climático y las oportunidades de acción climática. Entonces ahí, preguntas, reacciones, cualquier duda o comentario que quieran hacer. Pero el chat está súper bien, es que no quieren abrir los micrófonos. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, yo voy a volver a correr la lista. Y mientras estamos en esas, si tienen alguna pregunta, pues me la cuentan, ¿ya? Entonces, Adriana Abad, Alison López, Andrea Canepa, Ángel Ortiz, Berta Alvarado, Presente. súper. Vladimir Rojas, Bridget Lord, Cristian Quinatoa, Cristina Valencia, Dayana Sánchez, Diana Rocha, Doreide Cumbicus, Edwin Maldonado, Erika Orellana, Fátima Kimi, Ingrid, Presente. ahí estás, Fátima, chévere. Ingrid Poma, Jaime Mera, Presente. Jennifer Pascual, Yolaus Ayala, Jonathan Ceballos, José Santana, Kadir López, Clever Gaibor, Lisette Cate, Luis Cruz, Presente. listo. Mariela Zambrano, Michael Chau, Roger Illescas, Verónica Uquilla, Yumari Choes. Verónica Uquilla presente. Ok. Yumari Choes, ¿no? Alba Alencastro, Presente. gracias. Alexis Guzmán, Andrea Núñez, Juan Ordóñez y Jenny Ar. Listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase. Aquí tenemos de Mariela una consulta. Los financiamientos solo puede hacer el gobierno, empresas privadas también. Justo esta es la idea del financiamiento que sea más grande. Las empresas privadas lo pueden hacer. Como les decía, por ejemplo, la compra de bonos verdes. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, las aerolíneas lo hacen bastante ahora, que directamente compran carbón. Entonces, lo que dicen es tu ciudad, tu comunidad, eh, no estás, por ejemplo, destruyendo ciertos bosques o tienes ciertas políticas que te ayudan a tener carbono neutro, carbono negativo, te compro ese carbono negativo que tú tienes para compensar un poco lo que yo estoy haciendo. Esos son justo los mercados de capitales. Entonces ya hay empresas del sector privado que están haciendo esto y están dentro del financiamiento climático. Igual dentro del financiamiento, ahorita ya hay varias instituciones financieras que tienen productos climáticos. No, por eso, no quiero hacerlo publicidad, pero si es que ven, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, el Produbanco, el Banco Pichincha ya tienen productos de cambio climático, de finanzas verdes. Más que nada, aún no son finanzas climáticas, pero tienen finanzas verdes. Entonces, muchísimas gracias por todas las preguntas y espero que les haya gustado la clase.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Paulina, y con todos, muy buenas noches. Buenas noches.